que tenemos una hora para ponernos al día, para empezar esta clase y sobre todo para conocer otro concepto del estilo de vida que hemos iniciado y que vamos a ir pues conociendo, y poco a poco, con el favor de Dios, cada quien desde su perspectiva va a ir perfeccionando. Mi nombre es Patricia Flores Félix. Te doy la más cordial bienvenida el día de hoy a esta sesión. Y antes que todo, vamos a poner todo en manos de la divinidad, que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe y abra nuestro entendimiento para el conocimiento. Ponemos, Espíritu Santo, todo este rato y nuestra vida en tus manos. Estamos dispuestos a recordar, a entender, a comprender y a poner en práctica todos y cada una de las experiencias que hemos escogido venir a vivir en este mundo, en esta vida. Y sobre todo te damos gracias porque estamos formando este maravilloso grupo, porque hemos aprendido también que en este mundo caminar de la mano de otros iguales a nosotros, que piensen y que sientan desde el corazón hacia la mente, nos lleva a comprender que no estamos solos en el camino, independientemente que cada perspectiva es única y cada vida es maravillosa y especial para quien la está viviendo. Ponemos en tus manos todos y cada uno de nuestros pasos. Amén. Bien, pues entonces vamos a iniciar, más que recordando todo lo que hemos estado viendo en estas sesiones, pues vamos a hacer una recapitulación en la siguiente sesión, precisamente porque vamos iniciando otro mes. Y este mes lo vamos a iniciar con algo que tenemos en el día a día, que desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir con esa sensación, con esa emoción o con esa carga, porque la mayoría de las veces se vive como una carga, y es el rechazo. Estamos tan acostumbrados a vivir en el rechazo que no lo reconocemos. Y es más, muchos lo disfrutamos viviendo esa angustia o esa competencia que se vuelve en un momento dado de decir, ¿sabes qué? Si no me quieres, si no me aceptas, si crees que no soy apto, si crees que no soy suficiente, entonces me vas a amar, me vas a aceptar o me vas a voltear a ver. Y es tal el rechazo que vivimos, ya no tanto desde lo individual, sino de lo micro, desde uno mismo hacia afuera, que sentimos que el rechazo viene de afuera hacia adentro, porque así es como nosotros lo empezamos a percibir como seres humanos. Entonces, ¿qué es el rechazo? Cualquier sensación que creemos sentir de afuera hacia nosotros, como si nos estuvieran repeliendo, si nos estuvieran minimizando. Y eso viene desde la pareja, el trabajo, los amigos, la sociedad, la familia, los hijos, los padres, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada núcleo de ellos se vive diferente, pero en realidad viene siendo lo mismo. La raíz es la misma. Cuando ya somos adultos, no percibimos ya con certeza de dónde nos viene el rechazo, tanto que llega el momento en que realmente creemos que esa es la forma de vivir, que esa es la forma de ser del otro hacia nosotros. Por ejemplo, en muchas ocasiones sentimos que la familia nos rechaza, ya sea porque no pensamos igual, no actuamos igual a los demás, porque creen que somos el que más tiene o porque creen que somos el que
más se cree que es de los demás, o porque es el que menos tiene, porque es el más insignificante, porque es el, el que no encaja. E irónicamente, en la mayoría de las familias, casi la totalidad de sus miembros se siente así desde lo individual. Desde lo individual sienten que no encajan, se sienten que no pertenecen a esa familia, como si hubieras nacido en la familia equivocada. Y casi siempre pensamos que somos la ovejita negra de la familia, o pensamos que somos el que menos es aceptado de la familia. Pero cuando ya te pones a platicar con los miembros de esa familia, te das cuenta que el sentir de cada miembro es similar. Y ya escarbando, en un momento dado, hay un patrón de conducta en esa familia. A veces nosotros pensamos que porque una persona es el consentido o es el que más tiene o es al que más atención se le puso, es el que debería de sentirse el más importante o el más amado. Sin embargo, ya cuando vas y analizas o acompañas los fantasmas de ese ser individual, te das cuenta que dentro de toda esa atención que se le puso, se sentía abrumado, se sentía exigido se sentía como señalado, rechazado. Y la otra parte es cuando desde un principio a ese pequeño ser de la familia se le empezó a relegar, a maltratar, a gritar, a exigir, simplemente a veces hasta ignorar. Y en la mayoría de los casos, casi siempre desde el vientre. Fue rechazado por papá, por mamá, por los abuelos, o cuando nace, o pasó algún evento dentro de la familia, los llamados saltos cuánticos, y hubo un rechazo hacia ese pequeño ser. Y allí empieza una cadena de emociones y de situaciones. Casi siempre en la actualidad nos rebota en la pareja. Nos sentimos rechazados en la pareja, nos sentimos rechazados en la relación, en la situación que estamos viviendo. Sentimos que no pertenecemos o que la otra persona nos hace no pertenecer a esa relación. Y si existe una relación, entre comillas, sana, sana me refiero a que estás en pareja, a que estás tratando de llevar la fiesta en paz, pues existen las altas y las bajas. Sin embargo, casi siempre ambos en la pareja sienten el rechazo el uno por el otro o ambos entre sí, aunque no se platiquen. Y en muchos casos, sobre todo actualmente, que no existe esa palabra compromiso subrayada en negritas, puesta sobre la mesa. El rechazo se da no nada más en actitud o en provisión, se da en comportamiento, se da verbalmente, se da emocionalmente, se da físicamente. ¿Por qué? Porque es la percepción de uno hacia el otro. Se lleva hacia el núcleo familiar, se lleva hacia la esencia del hogar o de la relación, el rechazo. Entonces, al sentirse uno u otro o ambos rechazados y no trabajar lo que existe en cada una de esas personas desde su raíz, esa relación y esa familia o ese entorno se ve afectado. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los dos
lleva una, un compromiso consigo mismo para trabajar el origen de su percepción de rechazo. Entonces, nosotros, si ya somos adultos en la actualidad y vivimos ya sea en una soledad o en una soledad acompañada, hay que analizar el porqué de ello. Y tal vez encontremos, ya analizando la pareja, los amigos, la sociedad, la familia, los hijos, desde una perspectiva analítica, no crítica, analítica. Recuerda que cuando nosotros analizamos desde el juzgar, estamos analizando tú y yo ya desde la percepción errónea, porque entendemos tú y yo que si analizamos juzgando, si percibimos juzgando, estamos analizando desde el ego. Y el ego siempre nos va a dar una conversación negativa o una conversación positiva, entre comillas, sesgado a hacernos dudar principalmente de nosotros mismos y de los demás hacia nosotros mismos. Es decir, que tú y yo tenemos que entender que siempre la percepción debe de ser neutral. Y de esa manera no vamos a juzgar y de esa manera no nos vamos a sentir rechazados, ya sea por rechazar o porque percibamos que nos están rechazando. ¿Cuál es el principal origen de la percepción del rechazo? Como siempre. Y sobre todo desde la psicología moderna o desde cualquier corriente emocional, espiritual o mental moderna. Todo va a ir a los padres. Pobrecitos nuestros padres y los padres de nuestros padres y así, etcétera, etcétera, hasta llegar al origen. Pero en este caso, ya no nos vamos a considerar pobrecitos tú y yo si somos padres. O tú y yo si formamos parte de una pareja, de una sociedad, de una familia. O pobrecito tú y yo si nuestros hijos nos rechazan. O pobrecitos tú y yo si nuestros padres nos rechazan. O la persona que amamos nos rechaza. No, ya no nos vamos a considerar así, porque tenemos la capacidad, el entendimiento y estamos en el camino a recobrar el conocimiento de que nada ni nadie nos puede rechazar, porque recuerda que la esencia está en nosotros. Sin embargo, cuando estamos en el camino, es muy difícil entenderlo. Y para empezar a entenderlo y empezar a trabajarlo, debemos de voltear efectivamente a vernos a nosotros y a ver a nuestro papá y a nuestra mamá, estén o no ya con nosotros, estemos o no en una buena relación con ellos, porque hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Así te hayan tratado de la peor manera, así te hayan abandonado, así hayas sido huérfano en un orfanato, en la calle, o adoptado y rechazado después de haber sido adoptado. Hay personas que han tenido 3, 4, 6 veces adopciones y aún así siguen rodando. Pero dentro de esas personas, las que han sufrido y las que no, y podemos ser tú y yo o nuestro entorno, dentro de ellos existen dos tipos, como siempre. Los que se autocompadecen y la toman en contra del mundo, de la sociedad, de los animales, del mundo en sí, de la vida misma,
o se vuelven víctimas y todo mundo les hace daño y una escalera hacia abajo. O aquellos que dicen, no me importa si me quieren o no me quieren, me quiero yo. Y sé que conmigo me basto. Pero aún así existe este vacío adentro de sí mismo. Y eso se ve reflejado en alguna de las 6 áreas que nosotros tocamos para trabajar. Si recuerdas cuáles son: salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. Y estoy segura que tú y yo tenemos al menos una de esas 6 áreas que trabajar. Y el origen puede y tal vez debe de ser una parte importantísima, la emoción y el sentimiento de rechazo. Si estamos hablando desde lo económico, si en un momento el área económica es la que más nos raspa, es la que más carecemos, es la que más creemos tener necesidad desde la percepción errónea. El origen, sobre todo desde la psicología moderna, sobre todo del estudio de la mente en el actual, en el manejo actual del ser humano, de la sociedad, es porque tienes algo que arreglar con papá o con mamá. Y desde el manejo transgeneracional y desde el manejo emocional energético, la provisión la da mamá. Y por eso se habla de que debemos de perdonar a mamá si queremos ser exitosos desde lo profesional, si queremos ser exitosos desde lo económico y lo material. Podríamos pensar, y sobre todo con el discurso actual desde la sociedad, que nos dice que estamos impuestos a que sea el hombre el que provee, a que sea el hombre el que enaltece o el que reconoce desde el núcleo familiar. Pero ese también es un discurso erróneo. ¿Por qué razón? Porque hace décadas y décadas y décadas que nos están platicando una historia que nosotros estamos comprando, aunque lo estemos viviendo o lo estemos viendo en nuestra familia, que está totalmente equivocada. Se nos ha dicho que el hombre es el proveedor, que el hombre es la cabeza de la familia. Se nos ha dicho que el hombre es el protector y que el hombre es el que enaltece y que dignifica tanto a la mujer como a los hijos. Pero por generación tras generación, mínimo en las últimas 5 generaciones, nosotros hemos visto que el rechazo del hombre hacia la mujer y sus hijos viene desde la familia. ¿Y por qué razón? Porque es un diálogo implantado en nuestras mentes. Y como siempre, no nos vamos a tratar, tú y yo en este momento, no vamos a tratar de arreglar el mundo afuera, porque ya quedamos que el mundo que verdaderamente nos importa está dentro de nosotros, está en nuestra mente. Y para eso tenemos que estar sanos en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, si estamos viviendo una carencia emocional y económica, volteemos a ver nuestro interior para entender nuestro exterior. Y recuerda,
siempre nos enseñan desde muy lejos hasta venir a dar en el círculo más cercano. Pero nosotros, tú y yo, para entender, para sanar, vamos a voltear a vernos a nosotros y vamos a sanar primero el círculo más cercano para poder expandernos y llegar hasta donde tengamos que llegar. Entonces, si tú estás en soledad, es muy probable que sea porque sientes un rechazo hacia ti mismo, porque fuiste rechazado y muy probablemente desde el vientre de tu madre. Y lo más probable es que ella o él, quien te procreó, también haya sentido exactamente lo mismo. Imagínate nada más, hace 50 años atrás, estamos en el 2023, a esa mujer que la obligaron a casarse con ese hombre, o a ese hombre que estaba enamorado de otra mujer y lo obligaron a casarse con esa mujer. Y procrearon 5, 7, 10, 12 hijos. Y en la actualidad, igualmente, tenemos la necesidad de procrear y de unirnos a otras personas. Y la mayoría de las veces no es de amor desde los dos lados. Entonces el rechazo se sigue pasando de generación en generación. Y por eso encontramos hoy mujeres que están adentro de una relación soportando no ser dignamente proveídas, soportando no ser dignamente tratadas y traspasando ese sentimiento y esa emoción hacia los hijos. Y como no están siendo dignamente proveídas, esa carencia, esa necesidad de autonomía se traspasa hacia los hijos, especialmente hacia las hijas el día de hoy. Entonces, cuando ya empiezas a sanar tu relación contigo mismo, llegas al momento de escoger una pareja sana o una relación de finanzas sana, pero no sabes cómo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque todavía no están sanas tus relaciones. Empezando por ti hacia los demás y desde tu perspectiva de los demás hacia ti. Es importante entender que este origen de rechazo no viene ni siquiera de los padres, ni de los abuelos, ni de los tatarabuelos. Es todavía más profundo y más lejano. Especialmente en el tipo de religión que ejercemos los judeocristianos. Porque se nos dijo que fuimos criados, y no vamos a poner en discusión nada, de Adán y de Eva, que cometieron un pecado original y que fue el creador, la divinidad, quien los rechazó, los juzgó y los corrió. ¿Sentiste ese sentimiento? Juzgar, rechazar y repeler, correr, desechar. Imagínate esa emoción en ti, esa epigenética de generación en generación, en generación, en generación, en generación. Ese pleitesismo al otro, porque te haga sentir al menos las migajas de tantito amor. Y eso nos va llevando a un embudo, desde hijos hacia padres, desde padres hacia hijos, desde hombre hacia mujer, desde mujer hacia hombre.
desde ente hacia ente social, una pleitesía y una carrera por encontrar esa aceptación. Tiene un origen tan profundo que si no lo entendemos, que si no nos damos cuenta, seguimos rechazándonos nosotros a nosotros mismos. Cuando ya encuentras el punto de rechazo, de autorrechazo, dentro de esos 6 puntos que nosotros trabajamos, es sumamente importante entender en la cual permanece más esa sensación, esa emoción de rechazo. Y poco a poco, desde ya, desde antes que lleguemos a las lecciones y al libro de ejercicios, desde ya podemos ir entendiendo cuál es el área que nosotros tenemos que trabajar, porque ese lugar es el área donde nos vamos a estancar. Y sí, al principio, antes de voltear a vernos a nosotros, vamos a tener que voltear a ver a papá y a mamá. Y vamos a tener que perdonarlos, sí, pero recuerda que desde esta perspectiva, no perdonas al otro, te perdonas a ti mismo. Porque a veces el otro ni en cuenta de lo que está pasando. O a veces es tan enfermiza la relación que estás viviendo con el otro, ya sea tu pareja, tus padres, tus hermanos o tus hijos. Y si nos brincamos todavía más para allá, tu núcleo de trabajo, tu núcleo social, tienes que trabajar tanto para pertenecer, para quedarte en ese, al menos esa esquinita que te has ganado, entre comillas. Entonces, para poder ganarte ese respeto, lo luchas. Y en realidad lo que tienes que hacer, volvemos otra vez, identificar dónde está el rechazo que sientes en esos 6 puntos. A veces pueden ser 4, a veces son los 6 puntos, a veces son 2, a veces es 1. O logras trabajar todos los otros hasta que te quedas estacionado sin saber hacia dónde irte en uno solo. Y cuando ya lo localizas y cuando ya volteas a ver en dónde está el origen de tu rechazo o de lo que tú percibes como rechazo, lo empezamos a trabajar. Por el momento, esa es la información que podemos quedarnos el día de hoy. Encontrar el punto de rechazo y entender que ese punto de rechazo que percibimos de nosotros hacia nosotros o de los otros o del entorno hacia nosotros, viene desde algo muy, muy profundo dentro de ti y de mí. Y una vez que ya percibamos esa sensación, la mayoría de las veces permanente, esa sensación de vacío, esa sensación de incapacidad, esa sensación de invalidez, de no puedo, de no quieren, no me quiere, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no puedo? Y si lo hago y no les parece bien, y si lo hago y a nadie le importa, y si me pasa y no lo aceptan, o sea, esa sensación antes de dar el paso, es desde el momento en que te dijeron, tú cállate, cállate. Ay, no, estás soñando. Ay, no, eso no se puede. ¿En serio tú crees? ¿Qué vas a saber? O quedé embarazada. Chin, lo pierdo, no lo pierdo. O ¿por qué quedaste embarazada? No debiste de haberlo hecho. O, ¿sabes qué? Es tuyo, pero no lo quiero. Cuando eres hombre,
Generalmente creemos que los hombres no tienen emoción o no tienen sentimiento. Es una de las mentiras más grandes que nos han contado. Eres hombre, tienes emoción, tienes sentimiento, tienes capacidad de amar. Y ahora, la mayoría de las veces, ya sea si eres un joven, soltero, casadero, te sientes rechazado. ¿Por qué? Porque te mandan señales erróneas. Si le gustaba o no le gustaba, me acerco o no me acerco, quiere que la consienta, quiere que no la conciencia, si la voy a proveer, no la voy a proveer, si quiere casarse o no quiere casarse. Te sientes rechazado. Y ella igualmente, ¿por qué? Porque tiene una doble personalidad, un discurso doble adentro de sí mismo. Lo que le están diciendo que tiene que ser o hacer, más lo que ella desearía dentro de sí misma. Imagínate la falta real de comunicación entre esas dos personas. Y si esas dos personas llegan a tener una tercera, a parir un hijo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Traspasando precisamente una información, la mayoría de las veces sin palabras. Como alguien me dijo, jovencita, me dice, entonces, ¿cuál es la solución, Pati? No parir, no tener hijos, no casarme. De hecho, no me quiero casar, yo quiero ser una mujer independiente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y está dentro de una relación donde lleva años con una pareja a la que le dijo que no se quería casar. Y adivina qué, ella está esperando el anillo y no se van a casar. Y se siente rechazada. Pero eso fue lo que puso en la mesa. Si aterrizamos todo esto que yo te estoy diciendo, en un momento donde uno siente que todo te está yendo mal, o por lo menos en un solo renglón de los 6 que nosotros tratamos, salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. Si nosotros, por ejemplo, en el amor, en las relaciones, nosotros sentimos que todo nos va mal, que la pareja que tengo me pone el cuerno, no me trata bien, no me provee, me maltrata, me desprecia. ¿Realmente esa relación está basada en el amor? ¿Realmente esa relación está sobre la mesa con el entendimiento consciente, NS, de conciencia entre ellos dos? ¿Realmente se ha platicado la situación? ¿O ambos sienten un rechazo desde lo individual y por eso reaccionan? A lo mejor uno quiere terminar la relación y no haya cómo decirlo. Y a lo mejor el otro tiene tanta dependencia que no haya cómo evitar aferrarse hacia esa persona y la hace sentir asfixiada. A veces es mejor un buen arreglo entre padres e hijos. Si los hijos pasan de los 21, 22, 24 años y viven adentro de la casa y no hay un porqué sobre la mesa, unas reglas sobre la mesa, una conversación previa sobre la mesa, eso se va a convertir en un infierno y ambos se van a sentir rechazados porque ya traen arrastrando muchas cosas. Y si son entre padres e hijos ya ancianos, se tienen que hablar las cosas, se tienen que soltar las cadenas que traemos arrastrando, porque en cualquier momento vamos a partir. Entonces es necesario hablarlo, especialmente cuando detectamos que algo va mal o cuando todo va mal, porque va a ser el detonante
para que todo lo que traes sin trabajar adentro de ti, en tu pecho, en tu corazón, en tu emoción o en tu mente, ¡pum!, truene. ¿Por qué tocar este tema antes de entrar a todo lo que es el texto y todo lo que es el trabajo? Porque nosotros vivimos en un sentimiento de rechazo constante. Si no fuera así, tuviéramos materialmente todo lo que por derecho divino nos corresponde. Si no fuera así, tuviéramos la relación con nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, que nos merecemos por derecho divino. Tuviéramos el amor a flor de piel de nosotros hacia los demás y de nosotros a los demás. Supiéramos disfrutar en lo poco y en lo mucho, agradecerlo. No sentiríamos esa incapacidad de hacer lo que nuestro corazón nos grita que hagamos. Realizarnos desde lo artístico, lo económico, lo profesional, pero nos grita algo adentro. Y el rechazo, la mayoría de las veces, la conversación no viene desde la mente. La conversación viene desde el corazón. ¿Por qué razón? Porque fue allí donde se nos fue implantado. Fue allí donde se nos implantó el primer rechazo que nosotros sentimos. Cuando nos dejaron en la cuna, cuando lloramos bebés y que no nos voltearon a ver. Cuando llegó el segundo hermano y nosotros sentimos que no éramos ya el consentido o la consentida. Cuando sentíamos que mamá amaba más a papá que a nosotros. Cuando sentíamos que papá nos rechazaba. Cuando sentíamos que no nos amaban los amiguitos o las amiguitas o la maestra. Cuando nos enseñaron que el amor se conquista, no se recibe. Desde allí ya estábamos marcados como hombres y como mujeres. Se nos dijeron que teníamos que luchar igual para merecer el alimento, para merecer el disfrute, para merecer la provisión. Y si ese rechazo, desde lo transgeneracional, lo energético, lo tenemos primero de mamá, que es la primera fuente de provisión que tenemos cuando nos enlazamos en este mundo, adivina qué, la separación. ¿Recuerdas cuando creímos como seres espirituales que al momento de encarnarnos nos separábamos de la divinidad? Y si fuimos rechazados desde el vientre, entonces ya estamos en esa separación. Y lo que tú y yo debemos de entender hoy es que no importa si fuimos rechazados por papá o por mamá. Y viene y rebota ahora en tu relación, en tu pareja, en tu trabajo, con tus hijos o contigo mismo. Viene y rebota en tu economía. Especialmente en tu economía autónoma. Si tú estás batallando en lo económico de forma autónoma, es porque recibiste rechazo de mamá. Y tienes que perdonar a mamá, tú, sanar esa relación. Créeme, créeme que lo más probable es que eso no se quede en ti y en ellos, o en ti
hacia los tuyos y los que siguen abajo. Cualquier necesidad, entre comillas, acá afuera, en el mundo, tiene un trasfondo epigenético. Todo, todo. Eso está en la mesa de investigación. Sin embargo, ahorita los científicos ya pueden reconocer que tu epigenética ya reconoce enfermedades, actitudes, situaciones generacionales. Y tú y yo no vamos a tener el tiempo suficiente para saber si ya sea que los humanos o la inteligencia artificial llegue al punto donde reconozca que se nos heredan situaciones, emociones, sentimientos y propiamente dicho taras familiares. No tenemos tiempo. Y lo más importante, no perdamos el que tenemos investigando hacia atrás. Si tú y yo entendemos la base de ese sentimiento y esa emoción de rechazo desde ya, podemos trabajarla nosotros hacia los demás. ¿Cómo te vas a dar cuenta que se va acomodando todo? Ahí es la prueba de amor más grande, la prueba de fe más grande que yo he encontrado. Arreglas primero a los demás y luego viene y rebota en ti. Yo lo he sufrido, tanto como terapeuta como personalmente. Y fíjate la palabra que utilicé, sufrido, porque sigo siendo humano y tengo los puntos o el punto que trabajar. Pero he entendido que si el otro está bien, yo voy a estar bien. Si tú estás en una relación enfermiza con tu pareja y te está haciendo daño, libera a tu pareja. Ya sea que esté obsesionada contigo o tú con él o con ella. Libera a la pareja. Tenemos que quedarnos con las manos vacías para que todo vuelva a su cauce. Hay pleitos entre padres e hijos, entre abuelos, entre familia. Libera esa situación, porque cuando hay esas situaciones es porque hay rechazo oculto. Hay una emoción de carencia oculta. ¿Te falta el dinero? Mientras no esté todo el mundo sano, es muy probable que tú tampoco lo estés. O eres un avaro o una avara. Mientras todo el mundo no esté sano, es muy probable que tú tampoco lo estés. Entonces, es importante entender que para recordar quiénes somos, tenemos que darle el valor al otro de quién es. Y a veces el otro, sobre todo si va en el tercer círculo de nuestra área, es decir, alguien tercero que se acercó a nosotros. Libéralo, no existe, sobre todo si te está haciendo daño. Qué raro, ¿verdad? Pero así es. Hay personajes que nosotros tenemos anclados a nosotros, emociones que nosotros tenemos anclados en nosotros por el desconocimiento de una de las caras del miedo. Y en este momento, esa cara del miedo viene siendo el rechazo. Y el rechazo puede ser tan cruel como convertirte en un prisionero de carencia, enfermedad, dependencia, pleitos, etcétera, etcétera. Como en un victimario de lo mismo.
Identifícalo. Si no es el caso, felicidades, porque podemos palomear tú y yo ese pedacito. Y a otra cosa, mariposa. Y si vemos que alguien está sufriendo eso, no podemos participar en el desarrollo de su perspectiva, pero sí podemos visualizarlo y bendecir desde el desarrollo de nuestra perspectiva. Y si esa persona sana y se encuentra bien, aunque haya seguido su propio paralelo, nosotros vamos a estar bien también. ¿Por qué? Porque es expansivo, ¿recuerdas? Entonces, ok, lo identifico y lo arreglo. No, identifícalo. Ama, perdona y ten fe. Ya empezamos con las palabras más complicadas aparentemente. Pero recordemos que cuando nosotros no sabemos qué hacer, lo entregamos y pedimos el entendimiento, el conocimiento de. Yo tengo un rubro muy particular que a mí avanzo y luego me atraso. Avanzo y luego me atraso. Y es esa carencia, esa percepción de carencia de algo. Y al identificar el origen, cuesta trabajo trabajarlo. Parece trabalenguas, ¿verdad? Y así se vive. Y esa es la bendición, no estamos solos. Las respuestas te van a llegar. A mí me costó años, literalmente, trabajar, entender primero que nada los 6 puntos. Salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. Primero empecé a trabajar en mi salud. ¿Por qué? Porque yo siempre me la llevaba cuando me desprendí, cuando a voluntad, porque luego te das cuenta que fue a voluntad que te desprendiste, que perdiste esa conciencia. Y me enrolé en el mundo, vivía con estrés constante, me iba de un extremo a otro de enfermedad, trabajaba hasta que el cuerpo reventaba, estudiar, trabajar, dinero, tras. Y mi cuerpo lo resentía. Y dije yo, si me enfermo de muerte, que verdaderamente no pueda regresar porque jugaba con el score, pues se acabó la fiesta, me voy a morir. Lo primero que hice fue trabajar en mi salud. Después, sanar mis relaciones, años. Y a la par me puse a sanar mi economía falsa. Debía tarjetas de créditos bancarios, créditos personales, pero tenía muy buen estilo de vida y era empresaria. Adelante, vamos a darle, hasta que me di cuenta que ese tipo de vida no era saludable. Entonces me puse a sanar cada pedacito de lo económico, hasta el punto de quedar en verdes en el buró de crédito. Es toda una odisea si quieres llegar a hacer eso. 7 años de mi vida. A la par, estar trabajando cuerpo, mente, salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. Trabajas la salud, tu cuerpo sana. ¿Sí? Trabajas el dinero, el amor sana. ¿Por qué razón? El amor propio. Porque vives con tranquilidad. Pero adivina qué. Siguiendo la conversación sobre mí. Al sanar las deudas, llego al punto precisamente donde me autorrechazo de saber lo que tengo para ti, para todos los demás, y no saberlo materializar. ¿Por qué razón? Porque esa espina sigue clavada.
Cuando identificas el punto donde tienes que trabajar en ti, sientes que todo lo demás o se atora o se descompone. ¿Y te acuerdas la sesión anterior? El ego es tan cabrón, que justo donde tú sabes que vas a trabajar, ahí como torero, ahí clava la estaca. Pero abrir el entendimiento es estar abierto a las posibilidades. Ayer conversando con una persona que recién conozco, a quien he aprendido a admirar y a respetar, porque hace un trabajo no nada más para sí mismo, sino que se expande hacia los demás. Me comentó algo sobre una de las leyes del mundo. Y yo esa ley la había estudiado, pero no la recordaba. Sobre todo por el momento en el que estoy viviendo, que quiero estar dejando todo en el saco roto, ¿tas? Y yo traer mi mochila ligera. Y cuando me dijo, me quedé pensando, ay, caray, yo le pedí una respuesta a Dios. Tengo que escuchar qué es lo que me quiere recordar. ¿Y a dónde voy con esto? Que volvemos otra vez. Tenemos que estar abiertos a esa corazonada de la conversación de afuera también hacia nosotros. Cuando Dios te quiere hablar a través de ti hacia mí, a través del otro hacia nosotros. Porque no nada más va a ser yo doy. También es recibir. Porque en tantas ocasiones estamos impuestos a evitar ser rechazados, dando, que se nos olvida que somos dignos de recibir. Y hay una corazonada adentro de ti que te grita, este soy yo, esta soy yo. A veces situaciones o imágenes o recuerdos que ni siquiera te han tocado vivir en lo que llevas de vida, pero tienes una corazonada de que hay algo más para ti, de que eres algo más grande de lo que has logrado ser y hacer. Y esa corazonada de ser con mayúsculas es real, pero a veces no te llega porque tienes miedo a recibir, tienes miedo a pedir, tienes miedo a ser. ¿Por qué? Porque has sido rechazado tantas veces, porque has sido rechazada tantas veces, que eres tú quien rechaza lo que por derecho divino te corresponde vivir. El miedo, en su máscara de rechazo, te hace creer que no mereces o que los otros no merecen. Que los otros te hacen sentir que no mereces, desde ser amada, protegida, proveída, realizada, dignificado, admirado, respetado, como persona, como humano, como ente social, que se hace un rechazo sin palabras. Tenemos que tener la certeza y la seguridad de quién soy. Soy parte elemental, primordial, de la totalidad de la divinidad. Me corresponde a mí amar y perdonar lo que desde la perspectiva humana se me reflejó como un error, como un rechazo, como un desprecio, como una incapacidad, como una insuficiencia.
como un maltrato. Sanarlo y tener la certeza por fe de quién soy y por fe que las cosas están en manos desde mi libre albedrío para que sean, porque así soy. Y de repente te ves caminando por las calles o por el mundo como si los demás fueran imágenes y parece que no encajas y no te sientas mal por eso. Es como si vivieras en tercera dimensión o como si estuvieras viviendo en vivo una película, porque ya no encajas. Ya ni siquiera te importa si te rechazan o no te rechazan, porque tú te aceptas y aceptas a los demás como son. Y si parece que estás afuera de la escena, está correcto, porque estás en el tránsito a tu verdadera perspectiva, a tu verdadero ser. Por esa razón es que se tiene que soltar, se tiene que despedir de tu vida lo que no te corresponde. Así sea una emoción, una sensación o una impronta epigenética. Y a lo mejor hay que trabajarla, pues hay que hacerlo, pero también hay que estar despierto y despierta para cuando alguien te diga, hey, verás, yo tengo algo que te quiero decir. Si te sirve, gracias a Dios será la respuesta de, y si no te sirve, bendito sea Dios. El otro, la otra, te está dando algo que para él o para ella es valioso. Puede ser desde una sonrisa, un abrazo, una solución, un camino. Y hay que aprender a no rechazar nosotros la voluntad de Dios, nosotros la perspectiva correcta, nosotros nuestro libre albedrío. Hay que dejar que Dios obre, porque si no le cambiamos los planes a Dios y somos expertos en eso, pero ya no, ya lo reconocimos. Ahora somos expertos en la toma de decisiones. Somos expertos en identificar lo que no es correcto, lo que no está en la percepción correcta. Y el rechazo forma parte de la percepción incorrecta. Cuando sintamos eso, detenemos, damos un pasito hacia atrás y volvemos a empezar. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo entrarle. Yo entro y salgo de ese pedacito. Este renglón para mí es vital. Y sé que está, sé quién soy, sé a dónde voy, sé dónde estoy. Formas parte de eso. Formo parte de eso. Ahí está la grandiosidad. Entonces es, Dios mío, ¿qué hago? Mi ser crístico, hermano, no me sueltes. Recuerda que hasta el Maestro Jesús se unió a los 12 apóstoles para poderse expandir. Y de ahí ve hasta dónde hemos llegado. 2000 años después. Aquí estamos. Desde la perspectiva que tú quieras, pero sobrevivió. Y hay otros grandes maestros que llevan miles y miles y miles de años. Qué maravilla conocer sus enseñanzas, pero tú y yo estamos en este renglón donde estamos aprendiendo a hacer una comunicación directa. Y esa comunicación directa también nos va a llegar de seres tan normales como tú y yo. Y hay que estar despiertos para saber y preguntar qué hago y para reconocer en quién confío. Porque a veces, muchas veces, tú y yo hemos confiado en las personas equivocadas y en el lugar equivocado. Si ya tenemos la capacidad de reconocer, ok, soltemos esa situación, porque somos suficientes
Somos grandiosidad para tener la fe de saber quién soy y qué es lo que viene en expectativa maravillosa. ¿Por qué razón? Porque por derecho divino te corresponde todo lo bueno que tu imaginación pueda llegar a percibir, pero no hay que deshacerle los planes a Dios. Nuestra imaginación es como una cajita y la percepción sigue siendo parte de esa cajita, pero la voluntad, la totalidad, la divinidad no tiene nada que ver con esa cajita ni con ese rechazo. Es infinitamente grande. Entonces, a partir de ya, reconozcamos ese vacío, esa sensación, esa corazonada de insuficiencia y reconozcamos su irrealidad para darle paso a la corazonada de quién soy, de ser y de saber que aunque nuestro ego nos esté representando cualquier cara del miedo, cualquier rechazo, ya sea al amor, a la materialidad, a la emoción, a la mente, al espíritu mismo, es totalmente irreal. El rechazo, lo único real, es el amor. Y mientras estemos dando ese pequeño bucle, cuando ya identificamos ese vacío, mientras estemos dando ese pequeño bucle a ese vacío oscuro y no abramos la mente, el corazón y el espíritu a ese vacío infinito de la totalidad para que nos llene de su grandiosidad. Entonces hay que trabajar, hay que tener paciencia desde la fe. Y te va a tocar estar de ese lado y te va a tocar estar del otro lado. Desde el momento en que vas a ser un maestro para alguien, un instrumento para alguien, ese milagro para esa otra persona. Y la otra persona, X o Y, va a ser el milagro para ti y no lo rechaces. Porque hay leyes universales que en el mundo se aplican. Y el otro puede ser la herramienta para ti. Desde el amor, desde la compasión, desde la compañía, desde la salud, desde la materialidad, desde tantas cosas maravillosas. Y solamente así vamos a entender quién soy. Yo soy esto, que me da paz, que me da tranquilidad, que fluyo totalmente en esta vida desde la tranquilidad. Cuando algo nos da tranquilidad, es real. Pero no una tranquilidad nerviosa, una tranquilidad que se traduce a una paz total. Y entonces sí, tú y yo podemos decir, yo soy el que soy, en el nombre de Dios. Es un honor para mí, como siempre, estar contigo. Es un honor para mí compartir este rato que nos edifica y que al momento de repetirlo y volverlo a escuchar, entendemos más y más cosas. Ahora abramos nuestra mente para recibir, no desde el rechazo, sino desde el agradecimiento. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. Es un placer estar contigo, de corazón te lo digo. Soy Patricia Flores Félix, terapeuta existencial paliativo y tanatológico, y nos vemos con el favor de Dios en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta pronto.